Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. Un saludo para todos los televidentes de manera muy cariñosa y afectuosa. Recepciono las peticiones de cada uno de ustedes y las presento al Señor de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ante el Señor y con humildad pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura: te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Si uno me niega ante los hombres, lo negaré a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender. El Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos catequesis y discursos de Jesús que son dirigidos a un público muy general, pero también catequesis y observaciones que van directamente a los discípulos. En este caso, vemos cómo Jesús le da a los discípulos, primero como una especie de advertencia y, en segundo momento, como dos consejos o dos actitudes para tomar frente a situaciones que vendrán en el futuro y que de hecho los apóstoles tuvieron que constatar. En primera instancia, Jesús está haciendo como una especie de advertencia, que si alguno le da la espalda a él, él también le dará la espalda en el momento en el que tenga que reconocerlo. Jesús acá utiliza el término hijo de hombre. Hijo de hombre se utiliza en los hipnóticos en varias veces, pero tiene todo su trasfondo en el profeta Daniel y en Malaquías. Malaquías habla de hijo de hombre para referirse a la condición del profeta, y en Daniel hace referencia para contraponerse contra los reinos que son representados como con los animales, que son reinos que deshumanizan. Y Daniel coloca el hijo de hombre como el que representa el reinado de Dios, como el que reintegra a la dignidad y lo reintegra al amor de Dios. Jesús sabe que en ciertas condiciones algunos pueden negarlo a Él. Y Jesús es claro al decir: si alguno reniega de mí, si alguno por vergüenza dice que me conoce, yo lo voy a desconocer. Y de hecho, los discípulos negaron a Cristo. Miren, Pedro de manera más concreta. Y seguramente en esos momentos de la pasión del Señor, los discípulos se escondieron. Directa o indirectamente aseveraron que no conocían a Jesús. Vivimos en una sociedad que quiere resguardar la fe a los templos, que quiere extirpar o desestimular cualquier manifestación religiosa. Ahora es muy complicado profesar la fe pública en Cristo. ¿Por qué? Porque es un mundo muy secularista y muy laico. Es un mundo donde el nombre de Dios estorba, donde cualquier manifestación religiosa es puesta al escrutinio público para la burla, para el desmérito y para la descalificación. Dar testimonio de Jesús hoy es para personas con mucha convicción, mucha personalidad, que no se sientan vulnerables ante las burlas de los demás. Y yo sé que esto lo hemos vivido en ciertas circunstancias. Yo sé, queridos televidentes, que muchos de nosotros en algunos momentos nos hemos avergonzado de ser creyentes.
en las esferas laborales. De pronto nos da vergüenza decir que creemos en el Señor, iniciar el día con una oración. Cuando vamos a otros lugares y bendecimos los alimentos en el hogar, pero en un restaurante nos da vergüenza bendecir los alimentos para que no nos identifiquen con el Señor ni nos identifiquen con la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos guardado el cristico o hemos afirmado con nuestra vida que no conocemos al Señor? Sería muy triste que nosotros nos avergonzáramos de seguir al Señor y nos avergonzáramos de la fe. Miren ustedes lo paradójico. ¿A cuántos ídolos seguimos? Y no nos da vergüenza vestirnos como esos ídolos, actuar como esos ídolos, que son ídolos que ni siquiera te conocen. Mientras que Jesucristo, que ha dado la vida por ti, merece, claro que sí, merece un reconocimiento. Yo te invito para que vivas tu fe valientemente, para que se sienta usted orgulloso de ser creyente. O sea, yo me reconozco ante Dios, claro que me reconozco ante Dios como su hijo, pero tengo que sentirme orgulloso de decir, es que yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo soy bautizado, rezo el Santo Rosario. No, yo hago parte del equipo del Señor. De tal manera que el Señor te haga también un reconocimiento en el reino y pueda decir, yo lo conozco, hace parte de los míos. Dígame que uno llega a la eternidad y nosotros necesitando una carta de presentación y que Jesús diga, yo a usted no lo conozco. Y Él también se avergüence precisamente de la actitud nuestra. Jesús también le da a los discípulos un consejo para acontecimientos venideros y de hecho ellos lo tuvieron que constatar. Jesús fue el primero en ser llevado ante la sinagoga, ante las autoridades. Él fue el primero, ¿sí? Pero también sabe que los discípulos tendrán que experimentar estos momentos. Son momentos que de pronto humanamente pueden llenarnos de temor, pero el Señor nos dice, tranquilos, cuando los lleven a esos estrados, cuando los lleven a los lugares donde los van a juzgar, no se preocupen, dejen que el Espíritu Santo sea su propia defensa. Ustedes abandónense en el Espíritu Santo. De allí que Jesús pueda decir que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará. En esta aseveración de Jesús parece que Él estuviera subordinado al Espíritu Santo, porque dice, los pecados al Hijo del Hombre, contra el Hijo del Hombre se perdonarán, pero contra el Espíritu Santo no. Pero es para darle la importancia precisamente al rol que ha cumplido el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hoy te invito, querido amigo, para que no te avergüences de tu fe, para que públicamente manifiestes que conoces al Señor. Y te invito para que en los momentos de persecución, en los momentos de desánimo, dejes actuar al Espíritu Santo. Que la Virgen nos bendiga. Amén, que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de los Bendito seas, Señor, pan de vida. por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que te hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y para guiarlo a la tierra prometida. En la etapa final de la historia, enviaste a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo. Así como nos has congregado en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tenía más de 1000 excusas diferentes para no venir a verte, todas ellas parecían importantes en mi alma. Comenzaba ya a olvidarme del sabor a ti. Parecía uno más entre la gente que camina sin sentido, que viven sin estar vivos. Me encontraba tan herido de mi dolor, yo te culpaba a ti. Con cada paso me alejaba del abrazo que querías darme. Con amor tejías lazos para enamorarme. Tú anhelabas encontrarme y yo volvía a huir. Tú llegabas siempre a tiempo a nuestro encuentro y yo llegaba tarde. ¿Cuánto tiempo me esperaste solo para amarme? Y hoy mis pasos finalmente me traen a ti. Es un pedazo de infinito, tan pequeño y a la vez tan grande. Un amor tan imposible, tan incomparable, pero aún así yo puedo llenarme de ti. Cuando Dios se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos según es. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.